Saludos. Hoy nos sumergimos en unos documentos que, bueno, pueden parecer técnicos, pero de verdad tocan la vida diaria local en Ecuador. Hablamos de planes de desarrollo, ordenanzas de municipios, fallos judiciales. Son como las reglas del juego para organizar el territorio y cómo vivimos juntos. Exactamente. Son piezas clave. Y tenemos material bien variado, ¿eh? Por un lado, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el famoso PDOT, de una parroquia rural, Cotoxua. Tenemos la evaluación de su Plan 2025 y el diagnóstico para el que viene, 2024-2027. Ajá. ¿Y eso nos da una visión de continuidad o de los problemas persistentes? Exacto. Y por otro lado, ordenanzas de cantones como Montecristi, Balao, Zaruma. Estas regulan cosas muy concretas, cómo dividir un terreno, cómo construir, cómo regularizar una propiedad. Temas súper importantes para la gente. Totalmente. Y para cerrar, un par de decisiones de la Corte Constitucional. Tocan derechos fundamentales en procesos legales muy específicos. Que siempre es relevante ver cómo se interpretan las leyes en la práctica. Nuestra misión hoy, digamos, es sacar las ideas centrales de todo esto. ¿Cómo funciona realmente la planificación local? ¿Cuáles son los líos al aplicar las normas de uso de suelo? Y este equilibrio delicado entre derechos, desarrollo y la ley. Bueno, ¿cómo se maneja en estos casos concretos? Un buen desafío. Hay mucha tela que cortar ahí. Pues sí, vamos a desentrañar esto. Empecemos con la planificación en Cotogocho, para tener una idea. Es una parroquia rural en Pichincha, Cantón Rumiñahui. Sí, con sus 14 barrios. Clima más bien frío, ¿no? Y una altitud considerable, llega hasta los 4.000 metros. Correcto. Su plan 2020-2025, como muchos, buscaba el bienestar de la gente y una gestión eficaz. Pero claro, una cosa es lo que dice el papel. Y otra muy distinta es la realidad. Y justamente la evaluación de ese PDOT 2020-25 es muy reveladora. ¿Qué encontraron? Mira, lo que salta a la vista no es solo si cumplieron o no las metas, sino un patrón de, digamos, inconsistencias entre lo que se planeó y lo que se reportó después. Inconsistencias. ¿Cómo cuáles? Pues en varias áreas. Por ejemplo, en emprendimiento, la meta era capacitar a 200 personas en 4 años, 50 por año. El reporte acumulado a 2023 habla de 150 beneficiarios. Es un 75%, que no está mal, pero ya ves un desfase. Ok, un 75%. No es perfecto, pero tampoco un desastre. No, pero mira esto. Programas para grupos vulnerables en 2021. La meta era atender a 200 personas. El informe dice que atendieron a 250. O sea, superaron la meta. Ah, eso suena bien. Suena bien, ¿sí? Pero con un presupuesto ejecutado de poco más de $6,000. La pregunta es, ¿estaba bien planteada la meta inicial si se superó con creces? ¿O cómo se midió realmente? Ahí empieza la inconsistencia. Ya veo, como que los números no cuadran del todo o generan dudas. Exacto. Y en infraestructura es aún más claro. Vialidad. El PDOT original ponía una meta de intervenir 15 kilómetros de vías en 3 años. O sea, 5 kilómetros por año. Ambicioso, quizás. Puede ser. Pero luego un informe de seguimiento, el ICPDOT 2020, habla de una meta de solo 1 kilómetro anual. Es una contradicción directa con el plan maestro. Y además, no dan detalles claros de qué se hizo realmente. O sea, no solo no se sabe si se cumplió, sino que ni siquiera está claro cuál era la meta real según los propios documentos. Precisamente. Y algo parecido pasa con el mantenimiento de áreas públicas. El PDOT fijaba crear 3 por año, 9 en total. El informe de seguimiento habla de autogestión y menciona una inversión de más de $37,000, pero sin detallar de dónde salió esa plata ni qué se hizo exactamente. Pura confusión. Entiendo. Entonces el problema no es solo no alcanzar metas, sino como una desconexión profunda, quizás, entre el plan, el seguimiento, la ejecución misma. Sí, yo creo que apunta a eso. ¿Y a qué se debe? ¿Falta de plata, de capacidad técnica, es un tema político? Pues probablemente una combinación de todo eso, ¿no? Lo que estos números sugieren, más allá de fallos puntuales, es quizás una dificultad sistémica. Traducir esos planes en papel que a veces son muy ambiciosos a acciones concretas, medibles, reales en el terreno. Eso es un desafío enorme.
Sobre todo a nivel de parroquia, que imagino tienen menos recursos. Exacto. Capacidades técnicas y financieras más limitadas. A veces las metas son poco realistas desde el principio. De hecho, en un proyecto de capacitación, el mismo informe de evaluación dice que la meta de frecuencia y el presupuesto eran irreales para la capacidad del GAD parroquial. O sea, se planea algo que de antemano se sabe difícil de cumplir. Podría ser. O al menos no se ajusta bien a la realidad operativa. Y todo esto pasa en un lugar con características bien particulares. Cotocachua tiene, dicen los documentos, una biodiversidad interesante. Mencionan un ratón marsupial raro, el Caenolestes fuliginosus, murciélagos, Sí, tiene su valor ecológico. pero también tiene riesgos importantes. Casi el 27% del territorio, dicen, es muy susceptible a deslizamientos. Es más de la cuarta parte. Uf, eso es muchísimo. Y además, la cercanía al volcán Cotopaxi, que siempre es un factor. Y súmale el cambio climático. Proyectan más días de sequía, más días de calor extremo para 2040. ¿Cómo entra todo este contexto ambiental en la planificación? ¿Se considera? Debería ser central, ¿no? Los riesgos naturales, la necesidad de cuidar los recursos como el agua, la biodiversidad. Todo eso exige una planificación que integre la gestión de riesgos, la sostenibilidad ambiental. No puede ser un capítulo aparte. ¿Y lo hace o es otro punto débil? Bueno, parece que hay conciencia del problema. El diagnóstico que hicieron para preparar el nuevo PDOT, el 2024-2027, sí identifica estos puntos como estratégicos. O sea, reconoce la necesidad. Algo es algo. Sí, y es interesante que este nuevo plan busca alinearse con cosas más grandes. Con el Plan Nacional de Desarrollo, el Nuevo Ecuador 2024-2025, y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS. ¿Cómo hacen esa conexión? Pues, por ejemplo, vinculan metas locales de bienestar, hambre cero, salud, educación, agua limpia, energía, con ODS globales como Acción por el Clima, el 13, Vida de Ecosistemas Terrestres, el 15, o Ciudades y Comunidades Sostenibles, el 11. Buscan esa coherencia. Tiene lógica buscar esa alineación, sí. ¿Y qué problemas concretos prioriza este nuevo plan, según ese diagnóstico ambiental y social que hicieron? Señalan cosas muy palpables, muy del día a día. El manejo inadecuado del ganado, que afecta casi el 44% del territorio. Imagínate, ¿eh? Casi la mitad del territorio afectado por mal manejo de ganado. Sí, también la presencia de animales sueltos en las calles, que es un tema de salud pública, de ordenamiento, y por supuesto los riesgos naturales que mencionabas, los deslizamientos, el volcán. Entiendo. Todo esto subraya la urgencia no solo de planificar bonito en el papel, sino de ejecutar acciones que de verdad enfrenten estas presiones ambientales y de riesgo. Porque esa brecha entre plan y realidad que vimos antes, bueno, aquí es donde se vuelve crítica. Totalmente de acuerdo. Cambiamos un poco de tercio. De la planificación a las reglas más concretas, las ordenanzas municipales. Uso de suelo, construcción, división de tierras. A veces son un verdadero laberinto, ¿no? Uf, sí que lo son. Intentan poner orden, pero navegar por ellas puede ser complicado. Tomemos el caso de Montecristi que mencionabas. A ver, ¿qué encontramos ahí? Pues mira, un ejemplo claro es cómo diferencian la división de terrenos. Si es en zona rural, te exigen un lote mínimo de 1 hectárea y 50 metros de frente. Para evitar que se hagan minifundios, imagino. Exacto. Evitar la microparcelación en el campo. Pero si es una subdivisión en zona urbana, terrenos más chicos, de menos de 1000 metros cuadrados, o que resulten en hasta 8 lotes, las reglas son otras. Buscan densificar, pero de forma ordenada en la ciudad. Tiene sentido. ¿Y qué más? Algo clave en las urbanizaciones suelen ser las áreas verdes, ¿no? Sí, fundamental. Y aquí entra el tema de las sesiones obligatorias y gratuitas. Generalmente es el 15% del área útil del terreno. Esto lo manda tanto el COTAD, El Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización, que es como la ley marco para los municipios y GATS. GAD es Gobierno Autónomo Descentralizado, ¿verdad? Correcto. Y también lo manda la LUTUGS, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que es más específica en estos temas. Ok. 15% para áreas verdes y comunales. Así es. Pero lo interesante en Montecristi es que, para proyectos de tamaño intermedio, te dan una opción. Ah, sí. ¿Cuál? O cedes el terreno físico, el 15%, o pagas una compensación económica equivalente.
Ah, mira, ¿y eso es común? ¿Pagar en vez de ceder terreno? Porque podría significar que si todos prefieren pagar, al final haya menos parques reales en algunas zonas. Es una flexibilidad que algunas ordenanzas permiten. Y sí, la implicación es esa. Puede ser útil para que un proyecto sea viable si físicamente es complicado ceder el 15% justo ahí. Pero claro, si se abusa de la opción de pago, podría haber un déficit de espacio público real. La clave sería cómo usa el municipio esa plata después, ¿no? Exacto. Deberían usar esos fondos compensatorios para crear áreas verdes equivalentes en lugares estratégicos donde más se necesiten. Y para asegurar que se hagan las obras básicas, calles, veredas, servicios, exigen una garantía. Una garantía. Sí, del 30% del costo estimado de esa infraestructura básica. Es una forma de asegurarse de que el urbanizador cumpla. Entiendo. Otro punto que regula Montecristi es algo llamado venta de derechos y acciones. Suena muy legal, pero ¿por qué es importante controlar eso? Uy, eso es crucial. Porque la venta informal de derechos y acciones, que básicamente es vender una parte de un terreno grande sin delimitarla físicamente, es una causa súper común de asentamientos irregulares. Ah, claro, se vende un pedacito, pero nadie sabe bien cuál es. Exacto. Y genera un caos de fragmentación del suelo, sobre todo en zonas rurales o periurbanas. La ordenanza de Montecristi intenta frenar esto. Pone requisitos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, exige porcentajes mínimos de participación para poder vender así en suelo rural. Hay excepciones si es por herencia, claro. Y te piden estar al día con los pagos al municipio, al GAD, y tener una solvencia del registro de la propiedad. Busca poner un mínimo de orden y evitar problemas futuros de regularización. Tiene lógica. ¿Y sobre las construcciones en sí? Mencionaste propiedad horizontal, seguridad. Sí. Una vez que tienes el lote o el edificio, entran otras normas. En propiedad horizontal, o sea, condominios, edificios de departamentos, se regula el uso de las áreas comunes. Por ejemplo, Por ejemplo, prohíben cerramientos que privaticen esas áreas comunes, aunque sí permiten poner elementos decorativos bajos, como jardineras. Y muy importante, exigen cumplir normas técnicas de seguridad. ¿cómo cuáles? Hacen referencia a las NEC, las normas ecuatorianas de la construcción. Piden cosas como resistencia al fuego específica para las paredes que dividen departamentos o especificaciones claras para las escaleras de evacuación, como un ancho mínimo de 1,20 m. Medidas de seguridad básicas pero esenciales. Fundamentales. ¿Y estas ordenanzas tienen dientes? O sea, ¿hay multas, sanciones si no se cumplen? Intentan tenerlos, sí. Montecristi, por ejemplo, establece multas. Si haces publicidad de un proyecto sin tener la autorización, te pueden multar con 3 salarios básicos unificados. El SBU, el sueldo mínimo oficial. Correcto. 3 SBU por cada letrero publicitario. O si firmas promesas de venta sin tener aprobado el fraccionamiento del terreno, la multa es de 2 SBU por cada promesa firmada. Son multas considerables. Sí. Y si no las pagas, el municipio puede iniciar un cobro coactivo, que es un procedimiento ejecutivo para cobrar la deuda. El desafío, claro, como siempre, es la capacidad real del municipio para inspeccionar, detectar las infracciones y efectivamente sancionar. La capacidad de fiscalización, un tema recurrente. Mencionaste antes problemas de regularización. Y las ordenanzas de Balao y Zaruma justo abordan el tema de los bienes mostrencos. Exacto. Esto nos conecta de nuevo con Cotochoa, donde decían que la mitad de la población no tenía títulos legales. Es impactante pensar en esa inseguridad jurídica para tantas familias día a día. Es un problema social gigantesco en muchas partes de Ecuador y de Latinoamérica en general. Bienes mostrencos, técnicamente, son esas tierras que no tienen un dueño registrado en el registro de la propiedad. Nadie figura como propietario legal. ¿Y qué hacen Balao y Zaruma al respecto? Pues establecen un camino administrativo para regularizarlos. Primero, el municipio, el GAD municipal, declara que esos terrenos sin dueño conocido pasan a formar parte de su patrimonio municipal. Ok, el municipio se los apropia, digamos. Algo así. Y luego, pueden adjudicarlos, o sea, dárselos legalmente, a las personas que demuestren haber estado en posesión de ese terreno por más de 5 años. ¿Solo 5 años? Sí, pero la posesión tiene que cumplir requisitos. Tiene que haber sido pública, pacífica, sin interrupciones y actuando como si fueran dueños. Es lo que el Código Civil llama posesión con ánimo de señor y dueño. Entiendo. ¿Y qué tan fácil o difícil es para una familia demostrar todo eso? Sueña a bastante papeleo, ¿no? Requiere documentación, sí. Piden varios certificados.
Uno de no adeudar impuestos al municipio. Otro clave del registro de la propiedad, que confirme que, efectivamente, ese terreno no está inscrito a nadie más. Que es la definición de mostrenco, básicamente. Exacto. Y también un certificado de ubicación de la Dirección de Planificación del municipio. Y algo fundamental, presentar un plano del terreno. ¿Un plano cualquiera? No. Tiene que ser un plano planimétrico georreferenciado. Es decir, con coordenadas súper precisas, vinculadas a sistemas de referencia oficiales como SIRGAS o WGS84. Esto asegura la ubicación exacta y evita problemas de linderos a futuro. Tecnología al servicio de la regularización. Así es. Y claro, necesitan pruebas de esa posesión de más de 5 años. A menudo se usa una declaración juramentada ante un notario, a veces con testigos que confirmen el tiempo y la forma de la posesión. Fijan un costo de adjudicación bastante bajo. Es el 1% del avalúo catastral del terreno, con un mínimo de $50. ¿Solo el 1%? Eso es poco. Sí, y lo presentan explícitamente como una política social. La idea es facilitar que familias de bajos recursos puedan finalmente legalizar la tierra donde viven. Una medida con enfoque social claro. Definitivamente. Por supuesto hay límites, ¿no? No se pueden regularizar así nomás tierras que estén en zonas de riesgo, como laderas inestables o cerca de ríos, ni en áreas de protección ecológica, o que ya pertenezcan al Estado por otra razón. Lógico. Y también hay prohibiciones para que funcionarios municipales o sus familiares se aprovechen de esto. Incluso el COTAD, la ley marco, contempla una figura más extrema llamada adjudicación forzosa, en ciertos casos muy específicos. Vaya, es todo un sistema para intentar dar seguridad jurídica. Aunque se ve que tiene sus complejidades. Sin duda. Bueno, conectemos ahora estas normas locales, estos esfuerzos por ordenar el territorio, con los derechos fundamentales, porque al final todo esto afecta a las personas. Y aquí entra la Corte Constitucional. Tenemos un caso, el 18-15-CN. ¿De qué trata? Este caso es fascinante porque pone sobre la mesa un dilema clásico del derecho: eficiencia versus garantías procesales. Suena importante. ¿Lo es? Se trataba de una norma que permitía algo muy específico: en los juicios rápidos por contravenciones de violencia contra la mujer o la familia. Procesos que buscan ser ágiles por la vulnerabilidad de las víctimas, imagino. Exacto. Pues esta norma permitía usar los informes periciales, los informes médicos, psicológicos, etc., solo por escrito, sin que el perito tuviera que ir obligadamente a la audiencia a explicarlo y a ser interrogado por las partes. Entiendo la tensión. Por un lado, agilizar la justicia para víctimas que la Constitución, la CRE, dice que son de atención prioritaria, ¿no? El artículo 35. Correcto. Grupos de atención prioritaria. Pero, por otro lado, está el derecho a la defensa de la persona procesada. El artículo 76 de la Constitución habla de poder contradecir las pruebas, de la inmediación, o sea, que el juez escuche directamente a los testigos y peritos. Exactamente esa es la tensión. ¿Y cómo la resolvió la Corte? ¿Qué pesó más? La mayoría de los jueces de la Corte dijo que la norma sí era constitucional, que se podía usar el informe solo por escrito en esos casos. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos? Argumentaron varias cosas: que era una medida excepcional justificada por el contexto específico. Eran contravenciones, procesos más sencillos y rápidos que los delitos graves. Que era necesario proteger a víctimas vulnerables y darles una respuesta rápida. Y también mencionaron las limitaciones de recursos del sistema judicial. Limitaciones de recursos. ¿Como que no hay suficientes peritos para ir a todas las audiencias? Algo así. Que llevar al perito a cada audiencia de contravención podía ser logísticamente complicado y costoso, y que esto agilizaba el proceso. Pero, y esto es clave, consideraron que no se anulaba totalmente el derecho a la defensa. ¿Por qué no? Si no puedes interrogar al perito. Porque, según la mayoría, existían salvaguardas. Las partes recibían el informe escrito antes de la audiencia, podían revisarlo, podían pedir aclaraciones o ampliaciones por escrito. Y fundamentalmente, tanto el procesado como el propio juez podían solicitar la comparecencia del perito si lo consideraban indispensable. O sea, no era una prohibición absoluta de que fuera el perito, sino que no era obligatorio en todos los casos. Ah, ok. No era automático que no fuera, sino que había que pedirlo si se consideraba necesario. Exacto. La mayoría lo vio como un balance proporcional entre la eficiencia, la protección a la víctima y el derecho a la defensa en ese contexto particular de las contravenciones. Suena razonable desde esa perspectiva, pero me imagino que no todos estuvieron de acuerdo. ¿Hubo votos en contra?
porque sigue sonando a que se podría estar sacrificando una parte importante del derecho a defenderse, ¿no? El cara a cara con quien te acusa o presenta pruebas en tu contra. Totalmente. Y sí, hubo un voto salvado muy potente, una opinión disidente fuerte de los jueces Lozada y Ortiz. ¿Y qué dijeron ellos? Argumentaron todo lo contrario, que la norma era inconstitucional porque sí, violaba el núcleo esencial del derecho a la defensa. Específicamente, decían, violaba los principios de contradicción y de inmediación. Los mismos principios que mencionamos antes. Los mismos. Sostuvieron que la falta de recursos o la búsqueda de eficiencia, por importantes que sean, no pueden justificar limitar derechos fundamentales. Sobre todo, enfatizaron cuando está en juego una posible sanción de privación de libertad, aunque sea por corto tiempo como pasa en las contravenciones. Claro, cualquier tiempo en la cárcel es una afectación grave. Exacto. Y para ellos, el interrogatorio y contrainterrogatorio oral al perito, ahí en la audiencia frente al juez, es crucial. Es la mejor forma de buscar la verdad, de evaluar la credibilidad y la solidez del informe pericial. No es lo mismo leer un papel que poder preguntar, repreguntar, ver las reacciones. Es una diferencia de visión fundamental sobre qué tanto se pueden flexibilizar las garantías procesales. Una tensión clásica en derecho procesal, sin duda. Eficiencia versus garantías. Muy interesante ese caso. Y tenemos otro, el 1048-22-EP. ¿Qué nos enseña este? EP es Acción Extraordinaria de Protección, ¿verdad? Correcto. La EP es una garantía constitucional fuerte en Ecuador. Sirve para proteger derechos constitucionales cuando sientes que una sentencia judicial firme los ha violado. Es como un último recurso contra decisiones judiciales. Ok. ¿Y qué pasó en este caso 1048-22-EP? Bueno, este caso ilustra algo un poco diferente. La complejidad del propio sistema de justicia y sus mecanismos de revisión. Resulta que se presentó esta EP contra una sentencia de apelación dictada dentro de una acción de protección anterior. Ok, una acción contra una decisión en segunda instancia de otro proceso constitucional. Exacto. Pero, ¿qué pasó? Mientras esta EP se estaba tramitando en la Corte Constitucional, la propia Corte, usando otra de sus facultades, que es la de seleccionar casos para revisarlos aunque no haya apelación formal, emitió otra sentencia, la 916-22-JP-24. Sobre el mismo asunto. Sobre el mismo caso original, sí. Y en esta segunda sentencia, la Corte revisó todo el caso desde la primera instancia, y al hacerlo, dejó sin efecto la sentencia de apelación. La misma sentencia que era el objeto de la EP que estaba pendiente. Ah, o sea, la decisión que se quería impugnar con la EP ya no existía legalmente cuando la Corte fue a resolver la EP. Precisamente. Se quedó sin materia, como dicen los abogados. Entonces, la Corte tuvo que rechazar la EP por falta de objeto. Ya no había nada que proteger o anular ahí. Qué curioso. Más allá del tecnicismo legal, ¿qué nos dice esto? Pues muestra cómo funcionan las múltiples capas de revisión judicial en Ecuador. Un mismo caso puede ir por distintas vías de impugnación o revisión al mismo tiempo, y una decisión en una vía puede afectar a la otra. Complica un poco el panorama para el ciudadano, ¿no? Puede ser confuso, sí, pero también, indirectamente, creo que subraya la importancia del debido proceso, el tema que discutíamos en el caso anterior. Evidencia que las decisiones judiciales no son necesariamente la última palabra de inmediato, que están sujetas a varios filtros, a varias revisiones, precisamente para intentar corregir errores y garantizar que los derechos se respeten al final del camino. ¿Entendido? Bueno, hagamos una recapitulación de este recorrido. Ha sido denso pero interesante. Sí, hemos tocado varios palos. Vimos primero esta brecha, a veces bastante grande, entre lo que dicen los planes de desarrollo y lo que realmente se ejecuta en el terreno, usando el ejemplo de Cotocochua. Con sus inconsistencias y desafíos de seguimiento. Luego navegamos por esa maraña de ordenanzas municipales, las que buscan ordenar el territorio, regular cómo se construye y, algo muy importante, dar seguridad jurídica sobre la tierra, como vimos en Montecristi, Balaú y Zaruma. Con sus requisitos, opciones como el pago compensatorio y los mecanismos de control y regularización. Y finalmente aterrizamos en la Corte Constitucional, viendo cómo se sopesan principios fundamentales. Ese equilibrio difícil entre buscar eficiencia, proteger a las víctimas y al mismo tiempo no vulnerar las garantías del debido proceso para los acusados.
El caso de los informes periciales fue un buen ejemplo de ese acto de equilibrio. Exacto. ¿Y por qué es relevante todo esto para quien nos escucha? ¿Por qué debería importarle esta, digamos, disección de documentos locales? Pues yo creo que la relevancia es muy directa. Entender cómo funcionan estos procesos, la planificación local, las regulaciones de construcción o uso de suelo, cómo se interpretan las leyes y los derechos en la Corte, es crucial. Es crucial si vives ahí, si trabajas, si quieres invertir o simplemente si eres un ciudadano activo en esas localidades. Te afecta directamente en tu día a día. Totalmente. Y además, creo que ofrece una ventana a los retos reales, a los enfoques que se usan en la gobernanza local en Ecuador. Te muestra cómo las leyes y los planes intentan, con mayor o menor éxito, impactar concretamente la vida diaria y los derechos de las personas. Es como ver la maquinaria del gobierno local y la justicia en acción, ¿no? Exacto. Más allá de los titulares, ver cómo funciona por dentro. Bueno, y para cerrar, como siempre, dejamos una reflexión, una pregunta que quizás quede flotando. Vimos las dificultades para ejecutar bien los planes, como en Cotochoa. Y al mismo tiempo vimos los esfuerzos, con ordenanzas, para regularizar la tierra en sitios como Balao y Zaruma, para dar seguridad jurídica. Dos caras de la moneda de la gestión territorial. Exacto. Entonces, pensando en esa tensión entre el plan y la realidad, entre la norma y su aplicación efectiva, ¿qué tipo de mecanismos, quizás más allá de los informes de cumplimiento que vimos que fallan, o de las propias ordenanzas, podrían ayudar a asegurar algo? ¿A asegurar qué exactamente? A asegurar que la planificación territorial no solo esté bien diseñada en el papel, y que se alinee con las necesidades de la gente y los derechos constitucionales, sino que de verdad se conviertan en mejoras tangibles para la comunidad, que supere esas barreras que vimos, falta de recursos, burocracia, problemas de seguimiento. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo cerrar esa brecha? Sí. ¿Qué más se podría hacer para que la buena gobernanza aterrice de verdad en la vida de la gente? Es una pregunta abierta, claro. Algo para seguir pensando. Definitivamente. Una pregunta clave para mejorar la gestión local.